Una vinoteca especializada en Malbec, con un cálido ambiente y servicio profesional. Ahora también los sabores de Lo de Jesús llegan a tu casa con @lodejesusdelivery. Contactanos en nuestras redes sociales, @lodejesús, @lamalbequería, @lodejesusdelivery. El Estilo López, 121 años, calidad en vinos, fruto de un estilo cultivado por 4 generaciones de una misma familia. El tiempo y la paciencia dedicados al añejamiento no se lo pedimos a usted, lo ponemos nosotros. Más de 120 años acompañando la mesa de los argentinos. Fin. Espacio publicitario. Seguinos en redes, Instagram y Facebook y no dejes de darnos like. Consulmet, generadores de sonrisas. Me agarró la... Y sí. Y bueno, como Longobardi a la mañana. Que se la pasa tosiendo, pobre. No, perdón, discúlpeme. Bueno, Willy, Tomé un vaso de agua y se me pasó, mira qué grande. vamos a presentar a un amigo de la casa. Amigo, es amigo. Gente... Este no es mago, ¿no? Este no es mago. Este no es. En realidad sí es mago. Si yo te cuento, mira. Es economista, colega. Es cofundador de Snoop Consulting, o sea, es cómplice del mago. Del mago, es cómplice. De Guaraña. Es ejecutivo del sector tecnológico. Fue presidente de la Cámara de Software. Me imagino que ahí a Mauro Matioda lo debe haber tratado en su momento, que es un gran amigo mío. Y del Project Management Institute, PMI Chapter Buenos Aires, entre otras instituciones. ¿En castellano qué quiere decir? La Cámara del Software y el Project Management Institute. Está bien, déjalo ahí. Lo dirá él, qué sé yo, no sé, pero es un tipo muy agradable, cuando lo ves personalmente, muy agradable, da gusto charlar con él. Y yo no sé si ahora, porque él está publicando las cosas que escribe, o ya escribía antes, se le dio por escribir y se le dio por ponerlo a disposición de los que quieran escuchar. De los que quieran leer y escucharlo. Así que, señor Sergio Candelo, muy pero muy buenas tardes. Bienvenido a Polémica en el Business. Bueno, muchísimas gracias, Fer, un gustazo. Willy, qué presentación, y ahora cómo seguimos con todo esto, ¿no? No, es muy No digas más nada, ya no ya digas está, más listo. nada. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos en la próxima. Gracias por estar con nosotros hoy. No, perdón, me olvidaba de algo. Es muy buen organizador de reuniones. Mira qué bien. Muy buen anfitrión. Mira qué bien. Muy buen anfitrión. Bueno. Tuve la suerte de... Bueno, ahí con el mago hacemos, ¿no? Cada tanto el show. Nos falta... Willy, vos no fuiste. ¿O No, sí, no, la vez que me había invitado Gustavo, no sé qué me te pasó. está faltando, Sí. así que para la próxima sí, y bueno. Me parece bien. La verdad que un gusto. Yo te decía, Fer, que yo fui economista, pues estudié economía hasta el año 2000, trabajé en la Comisión de Defensa de la Competencia cuando con Gustavo empezamos con lo de Snoop y me volví de golpe empresario tecnológico. Ahí descubrí que el precio marginal igual al ingreso marginal no es tan fácil para una pyme encontrar donde se cruzan para poner precio y cantidad. Exactamente. Entonces, el P por Q ahí no funciona. Sobre todo cuando tenés que era pagar raro, sueldo, no hay derivadas, no hay curvas continuas. No existe calor, la esperanza de X, no hay econometría, no hay nada, ¿viste? No. Mira, yo daba clase de econometría incluso, fíjate que Y bueno. hice un posgradito de administración de empresas para entender un poco, a ver si el cash flow lo llevaba bien, si tenía lógica, así que lo hice en el IAF. Y bueno, más o menos me di maña en eso. Y bueno, después empecé con la tecnología, aprendí mucho de lo que es la venta consultiva, que es algo que me apasionó un montón. Y eso me llevó a ver cómo gestionábamos los proyectos, que es de donde vivimos, y ahí lo del Project Management Institute, que es una institución que nació en el año 69, es voluntaria, hay más de 3 millones de personas en el mundo dedicadas a esto, hay una certificación que es PMP, que es una buena manera de considerar que entendés un poco de lo que es gestión de proyectos. Uno vive haciendo proyectos todo el tiempo y a veces no se da cuenta, y bueno, esto es un poco buscarle esa vuelta. Sergio,
Te quiero hacer una pregunta antes de ir a lo que nos convoca, que realmente es muy piola y da para charlar un ratito. Yo también hago consultoría y al momento de poner el precio, en estos momentos, me estoy volviendo loco. Cada vez que tengo que ponerle un precio a un proyecto, me estoy volviendo loco porque no sé si ponerlo en dólares, si ponerlo en pesos, cómo lo actualizo, a cuánto pongo la hora, que antes, hasta hace un año y medio, mi hora valía tanto y ahora si la pongo al precio que vale no cobro nada. Entonces, una negociación terrible con los clientes. ¿Cómo les pasa a ustedes eso lo mismo o lo más o menos lo tienen tabulado? Mira, justo después de la radio te iba a llamar para que me ayudes a poner esas cosas. Es algo complejo, no, y una ¿Viste? cosa muy importante para los que nos dedicamos a la venta de lo intangible, por no decir que es humo, ¿no? Porque uno empieza con algo Bueno, y eso es lo que dice mi cuñado. Vos te dedicás a eh, vender humo, me dice mi cuñado. el software, después terminás con un software, pero cuando Sí. empezaste a venderlo no existe tampoco, o sea que Sí, es más sí. o menos lo mismo. Pero el último tramo del 2024, que fue donde ajustan más los salarios que la inflación, hay un cambio muy, muy grande, que vos terminabas de golpe en diciembre viendo que los costos superaban mucho los ingresos. Eso es Sí. algo, bueno, en tecnología se dio mucho. Fíjate qué paradoja, ¿no? Hasta el 2023 y creo que los primeros meses de 2024, muchas personas del rubro tecnológico querían cobrar en dólares, Sí, ahora no quiere cobrar compiten en nadie en dólares. Argentina, y a fin de año decían, no, para ajustarme el 80% que perdí comparado con lo que era ese dato a principio del mismo año. O sea, son cambios muy, muy fuertes. Y en nuestro sector, que en el 2022, 23, post pandemia, con la virtualidad muy a full, muchísima gente iba a trabajar hacia afuera y capaz que tenían salarios de 2.000, 3.000, 4.000 dólares. Y con eso en Argentina hacías destrozos, eras multimillonario prácticamente. De golpe esos salarios son No paga ni el normales colegio. aquí Ni el y colegio. bueno, y cambió muchísimo. Creo que de todo esto que se habla de esta nueva economía de mercado en la que estamos, vamos a tener que volver a pensar, no volver a pensar, vamos a tener que aprender a pensar, porque en Argentina nunca aprendimos en porcentajes muy chicos. O sea, cuando la Fed Exactamente. busca ajustar la tasa es 0,25 y en algún caso es 0,50 en algún trimestre. A nosotros esos números no nos entran en la cabeza como argentinos, porque vos No. no entendés nada que no sea un 15%, un 30%. Y la inflación también hacía que cualquier error que vos cometas te resolvía en 2 o 3 meses, se acomodaba, qué sé yo, algo que si te quedaste corto o largo, ya se terminaba ajustando y te lo resolvía el contexto y no vos. Claro. Ahora vamos a entrar en un mundo donde tenemos que ser competitivos, realmente aportar valor, ser diferenciadores con los clientes, que nos aprecien, que les guste lo que hacemos, de vivirnos por eso y ajustar los costos y ser muchísimo más eficientes en Eficientes. todo. Sí, pero Eficientes. esa eficiencia que yo la entiendo para los argentinos, los empresarios argentinos, yo soy empresario también, era mucho más fácil, obviamente, el año anterior, cuando decía aumentó 35% en enero, 158% en febrero, podía chingarla por 2 o 3 puntos. Ay, se ajustaba, es Se así. ajustaba y entrabas en una espiral que ya estamos acostumbrados, lo cual no quiere decir que sea bueno, todo lo contrario. Pero también ha habido muchos abusos sobre todo de parte de las compañías líderes. Yo trabajo en Sí. salud hace 40 años y han abusado mucho de eso. Hoy acabo de leer, le estaba contando a Fer, antes de que empezara el programa, de una sanción que ha habido contra una prepaga grande, no importa quién, lo pueden leer en los diarios, donde les quieren cobrar una multa por haber aplicado mal los ajustes de cuotas desde el año 2011. Con lo cual, esa compañía, que es un líder, cuasi líder en el mercado, más de 50 años en el mercado, puede llegar a quedarse sin desaparecer. Con lo cual, este contexto que vivimos no es un contexto solamente donde tenemos que ser muy prudentes con los ajustes, y con todo. Tenemos que ser muy prudentes con lo que hemos hecho 20 años atrás. Una locura. Una Sí. locura. Porque, vuelvo a insistir, todo esto también tiene una porción de culpa que tenemos los empresarios, tiene otra porción de culpa que tiene el mismo mercado y que tienen las autoridades. Ya dejo de hablar del tema de... No, perdón. Pero Y ahí, yo quiero Guillermo, agregar un tercero, ¿eh? Sí. Yo quiero, Sí. discúlpame Sergio y después te dejo. Yo quiero agregar un tercero.
hay cosas en las que yo no puedo elegir precio. Un remedio, Sí, no tenés opciones. determinadas cosas. Pero hay cosas que sí puedo elegir precio. Entonces, al convalidar una casa en Pinamar en el mes de marzo, 15 días a $10.000, Bueno, no estoy mintiendo. No, de hecho no lo hicimos. Bueno, no lo hicimos, No no lo hicimos, pero si hay alguien que convalida ese precio, bueno, eso es lo que vale. Porque hay un Gil que lo Está bien, convalida. pero vos podés no ir a Pinamar y con esa guita No, te pero vas bueno, a Miami. Sí, perdón, es lo que vos decís. Hay Pero opciones. perdón, quiero comprar 2 copas. La misma copa en un lugar sale 40 lucas y en otro lugar la copa sale 17 lucas. Sí. Voy al supermercado, que voy siempre, y veo vinos buenos con un descuento del 75%. Explícame. No hay explicación. ¿No ganan Lo que guita? está- ¿No lo ganan que está guita cobrando el pasando- 25? lo que- No, Lo que para. está pensando acá en el mercado, lo que está pasando en el mercado con las grandes empresas, no tiene nombre. Bueno, y eso nos lleva a la gran nota que escribió la última, porque escribió un montón. Sergio, de Keynes sos botón, a Keynes tenías razón, el duelo de precios a la baja. Genial la nota, genial, cortita al pie. ¿De qué va la A nota? ver, Contanos. Fer, a ver, primer punto. Yo nunca se me imaginaba, creía, pensaba posible 10.000 personas cantando en el Luna Park Keynes sos botón. Eso fue cuando el año pasado Milei iba a hacer la presentación de su libro en la Feria del Libro, y al Ujú. final terminaron moviéndolo al Luna Park, terminó dando un show con su grupo de heavy metal, no sé, de banda de rock, Sí, y sí. después dando una charla de economía. Pero yo entiendo que puede haber rivalidades entre los monetaristas, los keynesianos, pero que se haya logrado en Argentina tener un estadio lleno cantándole a Keynes que era botón, me Otra sorprendió grieta, muchísimo. otra grieta, Sergio. Y bueno, pero entonces siempre me quedó eso dando vueltas, ¿no? Y a veces nos pasa que uno cuando ve la realidad empieza a entender, esto era lógico que fuera a pasar, ¿no? Yo charlo siempre con todas las personas con las que me cruzo, le digo, parate en abril del 23. ¿Quién de nosotros pensábamos que iba a ganar Milei? Nadie. Mucho menos él. ¿Entendés? O sea, era así. Ahora, cuando ganó Milei, era obvio que iba a ganar Milei. O sea, pero ¿cómo? Una vez que pasa, es lo obvio, ¿no? Entonces, esta visión de que vos, cuando vas mirando hacia el futuro, tenés muchísimos caminos y muchísimas series de tiempo, pero después solo una es la que pasa. Cuando vos estás del lado que ya terminó, la mirás y decís, esta era la obvia que iba a pasar. Y en realidad vos tenías ni la alternativa. Yo creo que en abril del 23 era Larreta presidente, me parece, o ya no sé si tanto, pero era bastante posible eso, y bueno, nos pasó este cambio. Con Milei nos sorprendió gratamente, en mi punto de vista, esta situación de decir, vamos a atacar el problema real que tiene Argentina, que es el déficit fiscal, que es la madre de todos los problemas que existen después. Entonces realmente le pegó con todo en enero del 2024. Yo los escucho, no pude validar ese dato, pero sacaron el déficit fiscal en enero, o sea, bajaron 5 puntos el PBI, es algo El Fondo impensable en Monetario cualquier economía. Internacional estaba sorprendido, no le creían cuando Pero perdón, acá le hablo a los dos economistas, a vos Fernando y a Yo vos, era Sergio. economista, yo fui Bueno, economista. al ex Willy. economista y a Fernando. Si yo en mi casa no Sí. pago el alquiler, no pago la prepaga, no pago la tarjeta de crédito y me guardo la guita de todo el mundo, así tengo siempre superávit, ¿o no? Es una manera de verlo, lo otro era un exceso. Es la manera de verlo de Eh, Doña Rosa, que es lo pero que yo ahí, le digo mira, siempre Willy, a los que entrevistamos. Vos sos joven, pero igual creo que habrás oído a Bernardo Neusta hablar de Doña Rosa. Yo siempre la pongo de lo ejemplo. miraba, pero Todos sí. nosotros somos Doña Rosa. Sí. Y por eso digo lo que digo, pero perdón, ya está, sigo, avanti. No, pero es válido No, tu pero ahí- comentario. Es muy válido tu comentario, Willy. Es muy válido. Es muy válido. Pero seguí, Sergio. Después No, pero es que yo no lo discuto a eso. A ver, acá hay un punto que es clave. Todos los problemas que hemos tenido siempre fue porque el Estado terminaba de alguna manera endeudándose y después convalidándolo con emisión monetaria. Entonces, ahí sí hay un problema, y también de todas estas
menciones y verdades que se creen entre el 2011 y 2023, en general siempre se discutió que la inflación fuera un fenómeno monetario, que también es la otra parte que yo menciono. Y vos decís, pero ¿cómo? Si hay mucha plata, eso va a generar inflación. No, por la rigidez de los precios, los salarios, los que fijan precios, las grandes industrias. Y casi que hasta fin del 2023 eso era una realidad en Argentina, y en 2 meses cambiamos a que ahora es solo un fenómeno monetario. O sea, nos vamos como de un extremo al otro en el péndulo Y los de banquinazos nuestro que querido pegamos país. siempre, ¿no? Sí, 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 sí. Claro. Entonces, claramente, si vos tenés un déficit de tantos, o sea, en 130 años de historia argentina, creo que son 7 años que hay superávit, o sea, claramente acá no es un problema ni peronista, ni radicales, ni kirchnerista, ni militares, de lo que quieras, siempre tuvimos este problema, o sea, es algo muy grande y ahora se corrige. Entonces, claro, de golpe toma fuerza la visión de Friedman, que la inflación es ante todo un fenómeno monetario, y parece que ahora esa es la única realidad, que fue por eso vengo a esto de Keynes, sos botón, te encontrás con esto. Y ahora viene un punto que era un poco lo que estábamos charlando antes de empezar hablar específicamente de esta nota, pero los precios, todos los precios funcionan en la economía de mercado, que suben y bajan a nivel de oferta, y un poco lo que vos planteabas también, Willy. Una cosa es la salud y la prepaga, y los bienes transables o no transables. Entonces, la soja, el trigo, el barril de petróleo, esos tienen precios internacionales y van a subir y bajar sin ningún problema. Pero cuando vos estás en los niveles de ahora, que son ya empezamos a estas cositas chiquititas que hablábamos, es 2,7, 3,1, y eso habría que llevarlo a que sea el valor anual, no el valor mensual, porque igual es un valor muy grande mensual. Nos vamos a encontrar que hay ajustes de precios que todavía vienen rezagados. Lo que pasó de la inflación de marzo, que fue a 3,7, educación fue 21%. Y eso no es que yo me voy a Miami a estudiar, los mando a los chicos a Miami, o sea, quedás medio en ciertos lugares donde empieza a poder existir rigideces y precios que te condicionan al resto. Entonces, si vos tenés que terminar de ajustar todavía los servicios públicos y tal vez los combustibles, y eso va a terminar en algún punto cambiando los valores de los precios de ciertos commodities, de ciertos bienes, perdón. Y eso también va a hacer que haya una puja salarial tratando de recuperarlo, y otra vez vuelve. Y eso va a ser una espiral tal vez descendente y acomodándose a la baja, pero no es tan simple como un montón de precios y de bienes internacionales que se transan en mercados internacionales. Y tal vez acá haya que tener un cuidado, es decir, claramente en este contexto vamos con una inflación que va a tender a valores muy bajos, pero tal vez no sea en 6 meses, sino que lleve más tiempo, y con una situación de un dólar que puede estar muy devaluado, esto podría hacerlo que todavía sea más y nos cueste muchísimo más competir en los distintos mercados. Sergio, estoy 100% de acuerdo con lo que vos decís, y no voy a decir pero, voy a decir, y me gustaría agregar a todos los puntos que vos dijiste un componente fundamental, que hoy hoy se empezó a hablar en la Argentina, una reforma tributaria, pero una reforma tributaria en serio, ¿viste? Bajar impuestos. Sí, y laboral. Y laboral. Mira, de las cosas que yo escribí, creo que lo escribí eso en abril del 2024, porque haciendo... decía ingreso bruto, impuesto al cheque. Ingreso bruto no se puede creer. A ver, no sé cómo explicarlo. Primer clase de finanzas públicas, te dicen ese impuesto, no puedes poner un impuesto de esa manera que caiga, es cascada sobre todas las vetas, es una cosa de locos. Y después apareció el impuesto al cheque, que es un peaje a la economía en blanco. Esto es, claro, totalmente... Además, lo que las personas tienen que entender es que si un producto sale de Tucumán y llega a Buenos Aires, el IVA de ese producto es del 21% cuando sale de Tucumán, más el IVA del transporte, más el IVA de esto, más el IVA del otro, más el IVA de... es casi un 38-40%. Los ingresos brutos que paga en Tucumán
después pasa por las distintas aduanas internas. Nosotros teníamos un compañero que estaba acá en el programa en Polémica, que por solo tener la marca en la lona del camión ya tenía que pagar ingresos brutos. Las aduanas internas, que son anticonstitucionales, digámoslo, ingresos brutos, vas pagando ingresos brutos por todas las provincias. Entonces, son impuestos que se potencian. O sea, dicen, no, es solamente un 21. No es un 21. Es solamente un 35. No es un 35. Es mucho más. Entonces, y por otro lado, el riesgo laboral. ¿Viste? O sea, hoy una empresa que yo conozco, cada vez que tienen que tomar un tipo, ¿sabes cómo lo piensa? Yo te cuento algo. Hacíamos un cálculo en una empresa amiga que tenía, creo, 70, 80 personas. Y mi amigo, que se jactaba de tener $1 millón de patrimonio, Sí. colocados y en las cajas de seguridad, el año pasado me decía, si yo tengo que cerrar y tengo que despedir a todo el mundo, con $300.000 lo arreglo. Con $300.000 no paga la indemnización de nadie. Exactamente. Estos vaivenes que sufrimos permanentemente en la economía argentina, ya sea subiendo el dólar desaforadamente o bajando el dólar desaforadamente, nos condiciona de una manera muy, muy particular, sumado a una baja de inflación, con lo cual estamos en un torniquete, que es lo que decíamos recién. Y sumale otra cosa, que todavía no se habló, pero yo creo haber escuchado el día miércoles a la noche que ciertos aranceles a ciertos productos exportables los iban a sacar. Escuchan tantas veces esas cosas. No, pero mi pregunta es la siguiente, y voy a hacer el ejemplo simple: un kilo de arroz. Si yo puedo vender un kilo de arroz a $4 la tonelada, no sé, el quintal, no sé cómo se vende el arroz. No, el kilo. O el kilo, no sé, estoy hablando de Sí. grandes cantidades, ¿no? El kilo a Japón, a $5, suponete. ¿Por qué lo voy a vender en el mercado interno a $3? Obvio. Pregunto. Para eso sirven las retenciones sirven para eso. Te lo doy vuelta. ¿Qué es lo que tendría que suceder? Los sueldos de las personas tendrían que subir de manera tal que el gobierno no tenga que utilizar políticamente, por ejemplo, el precio del gas, el precio de la energía eléctrica, el precio del agua, el precio de la telefonía, el precio de la salud. Tendrían que tener todos un nivel tal, pero si aumentan ese ingreso, a las empresas las hace percha. Bueno, podríamos poner de ejemplo, y ya lo dejamos hablar a Sergio, del candidato del Partido Comunista, que dice que el salario mínimo tiene que estar en 2 millones de pesos. Está bien. Maravilloso. ¿Y por qué no más, no? Claro. Sí, claro, alguien Si dijo, hablar es gratis. creo que Milei mismo dijo, ¿por qué no $1 millón? Claro, Sergio, yo te quiero hacer un par de preguntas, porque íbamos a hacer un corte, pero vamos a seguir. Pasa el Sí, tiempo, ya nos che. pasamos del corte. Le vamos a pedir disculpas a nuestros sponsors y vamos a seguir derecho hasta las 7 menos 5. ¿Por qué cuando estoy ante una situación que puedo ganar soy conservador y cuando puedo perder soy arriesgado? ¿Cómo es la cosa? Qué pregunta, ¿eh? Estuvo hurgueando por ahí. No somos que periodistas. Quiere decir, No somos Nosotros periodistas. siempre decir, hacemos los deberes, quédate tranquilo. como es husmear, hurguetear, así buscar, era un comando de eso justamente. Y bueno, ahí me gustó mucho esa versión que descubrieron dos psicólogos, que después Kahneman, como fue el que llegó con vida, ganó el premio Nobel, el otro falleció antes, y se encontraban que en las facultades los economistas hablaban de que las personas eran racionales y que tenían muy claras sus preferencias y siempre elegían en el óptimo. Y ellos que estudiaban psicología dicen, esto no es cierto. Y entonces empezaron a hacer preguntas y juegos con los estudiantes y se daban cuenta que en general somos consistentes pero irracionales. A ver, esto es lo loco. ¿Por qué irracionales? Porque no es racional. Uno en general, cuando está ganando, es conservador, y cuando está perdiendo se arriesga más. O sea que ante la pérdida yo
apuesto más y en la ganancia me quedo. Y hicieron muchos ejemplos que daban esta característica. Pero pensémoslo así, si de golpe yo estoy ganando 100.000 con un negocio y me dicen, mira, podemos apostar un poco más y ganar 50.000 más. Y uno capaz dice, no, yo ya con 100.000 estoy bien. Ahora, si vengo, y pasa mucho en los proyectos también esto, algo que se te está desviando, que estás perdiendo y vas 100.000 abajo y decís, no, vamos a ponerle garra nosotros, el equipo puede, sí, invertís más y más, y te vas más en picada y perdiste mucho más plata que frenar a tiempo. Que es un poco también esto de a veces de asumir el costo hundido, frenar en ese momento Ujú. y tomar otra decisión, pero a los humanos nos cuesta eso, y justamente el premio Nobel hacia Kahneman como psicólogo es porque desmistificó esto que los humanos éramos racionales. Lo loco es que somos consistentes en la irracionalidad. Hacia la pérdida en general, somos arriesgados y en la ganancia somos conservadores. Yo te voy a hacer una pregunta que la hice yo, me la hice muchas veces y nunca le encuentro respuesta. Yo siempre digo, ¿por qué nos cuesta controlar tanto aquellos proyectos que no fueron suficientemente estudiados? Dale un poquito más de contexto, a ver. Nos cuesta a nosotros, como dirigentes, como presidentes de Mm. empresa, como directivos de un área determinada, controlar finamente aquellos proyectos que no los estudiamos suficientemente. Con lo cual me da la sensación, yo te lo digo por experiencia propia, que me da la sensación de que decimos, bueno, no, nos rendimos antes de ver qué pasa, nos equivocamos al hacer esto, lo dejas de controlar. Le ha pasado a amigos míos también. Un proyecto hay que tratar de desgranarlo bien, entender todas las partes que tiene, los riesgos que va a estar llevando, el equipo, cómo lo armás, a quiénes comunicás. Entonces, hay todo un andamiaje que te puede permitir tener en cuenta todas las situaciones por las que puede pasar un proyecto y ayudarte a llevarlo a buen puerto. Muchas veces uno empieza con cosas o arriesga cosas como empresario. Así, bueno, yo tengo fe, uno siempre ve el vaso medio lleno, nunca el vaso medio vacío, si no, no serías empresario, digo, por definición. Entonces, a veces uno se tira en proyectos que tal vez no los conozca tanto o no los dimensione tanto. Y también como Y capaz como que te ha el ido primer bien en proyecto te algunos fue bien, otros, claro, claro. entonces venís como, a mí, agrandado. A papá. Yo el otro día había escrito una cosa, decía si existe la suerte, un poco porque el gobierno también le salieron dos partidos de la nada en julio del año pasado y ahora con lo del cepo, que parecía que se caía todo y la pelota tiraron, pegó en el palo y entró. Y eso también a veces te da mucha más fortaleza para animarte a hacer otras cosas. Y no siempre la suerte te acompaña. Sí, es verdad. Como decía de Mm. Vicenzo, cuanto más entreno, más suerte tengo. Eso es verdad, Sí. cuando mejor haces las cosas, más preparado, seguro que te va a ir mejor que peor, pero no hay que confiarse porque hay muchas variables siempre en todo y hay que ser cuidadoso y consciente de los pasos que vas dando y entender dónde estuvo la fortuna en algo que si vos lo hiciste con dedicación, en general te va a ir bien. Ojo, no es un tema menor pero sí entender el contexto. A veces las cosas se dan mejor o peor, y bueno, y cómo manejás vos los riesgos y las consecuencias que tenga cuando algo se desvía un poquito. Claro. ¿Puedo agregar algo? En la elaboración de un proyecto, hoy para evaluarlo, tenés muchas más herramientas de las que tenías Sí, antes. sin duda. Hace 40 años mi herramienta era mi intuición. Era tu intuición. Claro. Hoy Me salió bien. podés llamar podés llamar a una consultora que te haga un estudio de mercado y diga, bueno, mira, tengo ganas de hacer esto. Podés llamar a un Snoop y te diga, che, lo que yo quiero hacer, ¿me lo podés optimizar para que entre dentro de un sistema para que llegue más rápido a la gente? Sí, hay más herramientas, sin Tenés, ninguna duda. ¿no es cierto, Sergio? Ahí sí es muy importante, muchas veces nos pasa, porque también nos llegan necesidades de clientes que entienden como que el software es la solución. Y hay que ser muy cuidadoso en eso. El software es la herramienta que te ayuda a llevarlo
pero el entender lo que uno quiere, cómo lo necesita y cómo el equipo va a trabajar con esa herramienta es clave. Y que todos tengan la voluntad de usarlo, de llevar toda la información. Yo hago un comentario muy gracioso siempre, porque hasta nos pasa dentro de Snoop mismo, ¿no? El sistema de gestión de oportunidades, que normalmente se llama CRM por las siglas en inglés, vos vas viendo los proyectos que están por salir, cuándo saldrían, las fechas y demás. Y muchas veces vos entras al sistema y tenés proyectos que van a cerrar hoy, que es 5 de mayo, el 15 de abril. Decís, pero ¿cómo ya debería estar cerrado? Con lo cual puedo tener un Excel o puedo tener el mejor sistema de CRM del mundo, que si cargamos mal la información, lo que va a dar es algo que no resuelve. Entonces, a veces, no, yo quiero gestionar las ventas, entonces necesito un software que me ayude. Seguro. Ahora, tu equipo también tiene que estar montado en ese sistema y trabajar en conjunto para que sea una información global para toda la empresa. No es solo el software lo que resuelve. Nosotros hace unos días instalamos en la empresa, a pedido del directorio, un sistema de alertas que ponga el jefe de sistema para evitar situaciones como me pasaba a mí, qué sé yo, que teníamos una empresa que no se actualizaban los valores de un cierto componente del precio desde hacía un año. Vos te imaginás las consecuencias. Y la primera alerta que me llega era un tema que no tendría que haber llegado nunca, un tema de información no confidencial, recontra hiperconfidencial, y ahí nos enteramos de que esa información que creíamos recontra hiperconfidencial estaba en la circulación de un grupo de gente. Bueno, nos sirvió para eso, sí. Pero vos fijate cómo son las cosas, ¿no? Bueno, y por el otro lado, ese mismo sistema de alerta que vos decís, ¿qué fue lo que le pasó? ¿O vio un feriado? Sí, bueno. ¿O vio un feriado optativo? Sí, y no trabajamos el viernes cuando podríamos haber trabajado. Por una cosa, viste, que no. A ver. Que creo que cambió 10 días antes, de todas formas, ¿no? O sea, sí, era una forma de feriado y pasó a otra, y recién ahí te dio sí, el pero tiempo, igual, uno sabiendo que no es un feriado inamovible, solamente es optativo, puede hacer que la gente trabaje. Igualmente convengamos que un feriado voluntario es una cosa muy made in Argentina. Esa gente que vuelve loco cualquiera. Esa gente que no trabajó el viernes trabajó el sábado. Claro, por supuesto, porque hay gente comprometida con su trabajo. Es de loco. Bueno, ahí, hablando de los costos laborales, Argentina, con la cantidad de feriados que tiene, es una cosa también bastante complicada cuando vos te mueves en mercados internacionales. En Argentina se trabajará alrededor de 1.800 horas al año, 2.200 días más o menos en nuestro grupo, en nuestro sector, y capaz que en México estás en más de 2.000 horas por año. O sea, tenés diferencias. Y además tenés un costo tributario menor. Tanto, a mí me gustaría que como empresario yo poder darle todo el costo que a mí me cuesta una persona, decirle acá, dárselo a la persona. Esto, y la mitad es lo que vos cobrás en mano, pero claro, yo claro que sí. Porque ahí se empezaría a entender la diferencia en general entre el bruto y el neto comparado con otros países. Andan todos en un 17, 20, 15%, no hay una gran diferencia. Pero de ahí para arriba, en muchos países es 5, 8%, nosotros tenemos 35%, y a eso toda la parte de los juicios laborales que si querés tener se te va a otra dimensión. Entonces es muy importante, si tenés miedo, preocupación por los trabajos, ponerle impuesto a ese servicio, me parece que teníamos que reverlo y analizarlo, y además tener que pensar una sociedad donde cada vez hay menos nacimientos y la vida se extiende, que el sistema de jubilación y de pensión y de cómo vamos a vivir hacia adelante es algo que es un tema que no se puede discutir en 2 Twitter con 140 caracteres a los gritos, sino hay que realmente hacer un análisis muy profundo, que debería ser muy aburrido, entonces nadie no le prestaría importancia a eso, pero hay que trabajar en eso. O deberías pagar el X profesional. Última pregunta. Pucha digo. Sí, bueno, Killer time. Yo soy el time killer. El time killer. Escuchame una cosa, ¿y la inteligencia artificial es un problema, es una herramienta o es una solución? Para mí es un asistente, es alguien que te ayuda, que te hace
crecer muchísimo más y ver. El otro día pensando en todo esto, porque siempre viene el debate de qué va a pasar con la inteligencia artificial, yo veía el otro día mirando autos, ¿no? Andando por la calle. Digo, ¿estos cuántos años tienen los autos? ¿120 años? ¿Sí? Y Más o menos, masivamente tendrán Ford, 100 sí, años. pues, el Forte. 1902, Sí, 1903. sí. Sí, pero masivos, No, que es todo el masivo, mundo no, tenga, masivo. con carreteras, Después del con 20 y estaciones de pico, servicio. Después del Entonces, 20 y pico. 30, digo, te vos digo. fíjate, y de golpe, y todo eso, lo que generó de movilidad, de poder estar en distintos lados, de ir a Areco a comer un asado, Ah, digo, y qué asado, hermano. qué y las asado. profesiones y un montón de otras cuestiones que generaron muchísimos nuevos trabajos que no existían antes, ¿no? Ujú. Y a mí me da la sensación que la inteligencia artificial es como cuando apareció la energía eléctrica. Son estas cosas que cambian y hacen una vida totalmente diferente y con un montón de posibilidades y de profesiones. Hoy que estábamos hablando de los informes que alguien que necesita para hacer un proyecto. Hoy con los chats que tenés gratuitos simplemente podés pedirle información, trabajar, subirles documentos, subirle video y te puede dar realmente un primer pantallazo que te puede dar una muy buena idea de qué podrías hacer o no. Y pimponear tus pensamientos y tus ideas con todos estos chats, la verdad que son unos asistentes divinos, que no sé por qué a veces los humanos, el hablar con un chat nos genera una diferencia que si yo tuviera 5 asistentes y le digo a cada asistente, toma, estudiame este mercado, vos estudiame estos precios, fíjate cómo son las reglamentaciones, parecería normal. Ahora, si eso mismo se lo estamos pidiendo a una máquina, es como que a veces se siente que no está tan bien. Y digo, eso es lo que nos permite tener muchísima más productividad cada uno de nosotros. Con todo eso se puede hacer un mundo totalmente diferente. Yo en ese sentido soy muy, muy optimista y la única dificultad que vi, que es más de humano que de esta parte de pérdida de trabajo, cosas por ese estilo, es estos robots que están apareciendo, que ya tienen rasgos humanos, hasta piel y demás, que Ujú. pueden estar haciéndote compañía. Una cosa es tener un robot que te ayude en tu casa cuando vos puedes estar en una situación minusválida, que te doble la ropa, que te haga de comer y demás, que hasta ahí está bueno, pero si en realidad empieza a conversar con vos, a, a encontrar cierta sensibilidad que le toca al humano y no lo tiene el robot, puede generar ahí algún mundo de estar en algo de amor, de compasión, de cuestiones que son propias de empatía, que son propias de los humanos, mezcladas con un robot que no lo tiene. Ese es el único riesgo que veo hacia donde nos podemos llegar a mover, que podemos generar tal vez sensaciones humanas en cosas inmateriales, ¿no? Vamos al corte, ya tenemos que recibir a una gran amiga política de este programa. Y Sergio, bueno, lo dejás para contestar la próxima vez que estés acá. ¿Guitarra o batería? Piano estoy aprendiendo. Uy, qué grande. Cuando yo sea grande quiero ser como Sergio Candelo. Empecé de grande, hace 2 años, y voy todos los días un rato. Yo la siempre verdad dije, que cuando deje de trabajar, voy a estudiar piano. ahí está, hay que empezar desde ahora, no importa, es un ratito por día y En te serio, cambia. es un... El cerebro lo permite y los dedos funcionan. Mi, aunque uno mi no nieta uno no mayor lo está crea. estudiando No me piano. digas. Sí, empezó a estudiar piano. Yo no, ya a esta altura del partido no puedo ni tocar el timbre. Bueno. Sergio, querido, un placer. Bueno, Yo muchísimas te Abrazo conozco ahora porque grande al mago, no a te vi la- Gustavo. Nos vemos te vi y- la otra vez, te Y saludo decirle que ahora. no se ponga celoso, que te llamamos a vos y no a él, Sí. ¿viste? Porque... Gracias, Así va a Sergio. ser. Hasta cualquier momento. Me quedaron No, como nos 10 estamos preguntas muy para hacerte, complementarios así que- con Gus, así que la verdad que muy buen tándem, muy buen equipo. Es una así empresa espectacular. Estuvimos hablando con Sergio Candelo, es cofundador de Snap Consulting. Lo conocieron a Sergio por primera vez acá en el programa. Gustavo Adagna estuvo siempre con nosotros un montón de veces, así que... Nos hacía trucos de magia acá. Sí, pero ya los vamos a Increíble, traer. Vamos a increíble. traer a los dos Ahí acá. está, Vamos a traer a los así dos. se pelean entre ellos. Sergio, nosotros- muchísimas gracias. Muchísimas Sergio. que nos gracias. vemos. Un placer. Chao, hasta pronto. Un placer, ¿eh? Un minuto, no vamos al corte todavía. Mañana se cumplen 3 años que nuestro amigo Alejandro Maglione se nos fue de corresponsal al cielo, así que quería hacer un pequeño... Gente que deja marca la puta. Sí. ¿eh? Y vos Gente sabés que deja marca. Siempre me acuerdo después de que sucedió esto, el audio que le mandó Agustina cuando Sí. falleció el abuelo de Agustina,
Si lo tenés en algún lugar, me gustaría volver a escucharla. ¿Lo tenés? Dale, ponelo. Siempre digo que la gente de nuestra edad lo que hace no es morir sino llegar a puerto, ¿viste? Estuvimos navegando toda la vida, para bien, para mal, lo que sea, pero un día llegas a puerto, no es dramático, es a donde vamos todos. Sabemos que no vamos a navegar para siempre, sino llegar a puerto, ¿viste? Ese sigue siendo nuestro Sigue amigo siendo. Alejandro Maglione, que algún día, si ganamos el Martín Fierro, se lo vamos a dedicar. Por supuesto, por supuesto. Vamos a un cortecito y ya cuando volvemos estaremos con nuestra querida amiga también, María Eugenia Talerico. Estás escuchando Polémica en el Business por la AM 1420 Radio con Voz. Espacio publicitario. Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café. En Consulmet cuidamos tu sonrisa hace casi 4 décadas, con 2 clínicas propias y una extensa red de prestadores cubriendo todas las especialidades odontológicas. Guardia las 24 horas todo el año. Comunicate al 5217-4400 o escribinos por WhatsApp al 11 21 78 90 92. Seguinos en redes, Instagram y Facebook y no dejes de darnos like. Consulmet, casi 4 décadas cuidando tu sonrisa. TNS Latam. Todos los días en su bandeja de entrada, la información más importante en lo que respecta a energía, petróleo, gas y electricidad. Bodega Catena Zapata. Comunicate al 5217-4400 o escribinos por WhatsApp al 11 21 78 90 92. Consulmet, generadores de sonrisas. Fin. Espacio publicitario. Con 2 clínicas propias y una extensa red de prestadores, en Consulmet cuidamos tu sonrisa hace casi 4 décadas.